Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. Your face in my dreams, I can't escape you. Bienvenido o bienvenida a tu podcast Restañando el Alma. I'm hearing your voice in my dreams. I wanna escape you. I really think I made a big mistake. Saludos, ¿qué tal? Terminó el verano. Sí, ya sé que me vas a decir que el verano termina hacia el 20 y algo de septiembre. Bueno, matemáticamente puede ser así, astronómicamente puede ser así, pero no nos damos cuenta que aquí donde vivimos imperan unas leyes y la matemática o la astronomía son otras leyes. El otoño ya ha empezado, el otoño ya está aquí, las luces del sol caen en otro ángulo. Y sí, ya sé que los tiempos son los tiempos y las exactitudes son las exactitudes, pero las exactitudes no marcan la realidad. Y así vivimos en un mundo que es pura fachada. No soy ya muy de andar por las redes sociales, cada vez lo hago menos. Pero sí que es cierto que de vez en cuando entro, miro el Twitter, miro el Facebook, miro TikTok y la verdad es que siempre encuentro algo que merezca la pena leer, ver o escuchar. Y en esta ocasión leí un tuit de alguien que seguro conocéis, de Toñi Martínez, la conductora del podcast Perretes, de la que soy fiel seguidor y que no me pierdo ni un solo episodio, sea cual sea la raza que en ese momento analice, porque desde luego el podcast Perretes es uno de los mejores podcasts de habla hispana que yo escucho. Bueno, pues más allá de su podcast, leí un tuit sobre toda esta historia de Israel, de Europa, de Estados Unidos. ¿Por qué? El tuit no iba concretamente sobre Israel, pero es que ella se hacía eco de cómo esta semana se iban a reunir en Bruselas la Comisión Europea y iban a estudiar cómo sancionar con nuevas medidas pues a Rusia para de alguna manera hacer fuerza, de alguna manera obligar a Vladimir Putin, lo que Donald Trump no puede conseguir. Bueno, Donald Trump y toda la corte celestial que va con él. Lo que ellos no pueden conseguir con Vladimir Putin, a mí me gustaría saber sobre todo por qué Vladimir Putin tiene ese poder
ahora mismo sobre Estados Unidos. Porque cuando hablan, cuando se reúnen, no hablan y reúnen como si fueran competidores o si fueran enemigos. Pero hay algo en Vladimir Putin que de alguna manera muestra como que tiene un poder sobre Donald Trump. No sé si soy solo yo el que se da cuenta de eso, pero desde luego yo lo veo muy claro. Bueno, pues como ellos no lo han podido hacer, ¿qué hace Donald Trump y sus secuaces? Obligar a Europa, que son los comeculos, los lame... Bueno, es que diría tantas cosas que son la mierda. ¿Te acuerdas de las películas de romanos? Que los romanos siempre tenían parte de... Cuando invadían Hispania, cuando invadían la Galia, cuando invadían los pueblos germánicos, Roma siempre tenía ciertos aliados a los que utilizaba para apretar las tuercas a los que todavía no se habían rendido a la máquina militar romana. Bueno, pues esto es algo muy parecido. Es decir, yo me siento con Vladimir Putin, intento que llegue al alto el fuego, yo le ofrezco ciertas cosas, Vladimir Putin dice no, yo por ahí no paso, y entonces como no tienes más narices porque no le puedes apretar las tuercas por otro lado, y es ahí donde digo yo que algún poder secreto tiene Vladimir Putin, tanto con Donald Trump como con toda su administración. Algo tiene que les tiene cogidos por donde duele. Y entonces los yanquis cogen y dicen, bueno, pues ahora nosotros que somos como interlocutores, no vamos a ser los malos. Ahora los malos van a ser los europeos, que son quienes de verdad vivíamos de Rusia, de su combustible barato. Y no solamente estamos pagando el hecho de aislar a Rusia, sino que encima ahora vamos a ser los malos de la película y le vamos a apretar un poco más las tuercas. Pero lo va a hacer Europa, no Estados Unidos. Yo, de verdad, siento ganas de vomitar. Sé que hay muchas tensiones geopolíticas actualmente. Sé que preocupa la seguridad y la manera en que Europa intenta mostrar una postura firme y una unión entre todos los países, porque esa es otra. Todos saben que Europa no existe. Europa es un timo. Se nos vendió a todos en su momento que Europa iba a ser nuestra solución, iba a ser aquello que nos iba a llevar todos juntos a un límite, a un espacio muy superior a lo que cada país por sí mismo podía llegar. ¿Y en realidad qué tenemos? Miseria. Mierda. Y lo peor de todo, esto que estamos haciendo de mostrar una postura unida y firme frente a Rusia, esto es lo peor que he visto yo. Yo no sé si he visto algo tan horrible, tan malo, a lo largo de la historia, los años que me ha tocado a mí vivir en este planeta. Somos tan pobres, somos tan miserables, nos vendemos por tan poco que a cambio inocentes, miles de inocentes, no solamente están muriendo, es que se les está dejando sin vida, es que se destruye cada casa, cada calle, cada barrio, cada pueblo, cada ciudad. Y no queda nada. Ya no puedes construir nada. ¿Qué vas a hacer ahí? Te lo han destrozado todo. Y los que te podrían construir, los que te podrían defender, los que te podrían apoyar, porque entre ellos se llaman los justos, los demócratas, los... es que no me viene ni la palabra. Los superhéroes están del otro bando. Están del bando del que te machaca, del que te hunde, del que te destroza. Qué curioso también, que los destrozados hace 70 años, aquellos a los que se les pisó, se les machacó, aquellos a los que se les vilipendió, se acabó con todos sus derechos, se les trató como a burdos animales, aquellos hoy
se han convertido en aquello que les machacó, que les trató como animales, que les hundió. Los mismos son ahora los que juegan el papel de los nazis. Yo sé que todo esto es posible, que el ser humano es así. Es que el ser humano es así. Y da igual lo que vaya a decir o lo que... Es que no hay vuelta de hoja. El hombre es así. Y cuando tú entiendes que te pueden machacar o que durante una época de tu vida te han tenido arrinconado y destrozado, evidentemente pues dices, bueno, pues ahora a partir de ahora que yo tengo el poder, ahora yo voy a montar mi negocio, voy a montar mi ejército, voy a montar mi estatus para que eso no vuelva a ocurrir. Y hasta cierto punto yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que la neura, por ser suficientemente poderoso para que nadie se atreva otra vez a hacer lo mismo, te lleve al mismo punto que tú criticabas y que has sufrido. Eso implica que la gente que está intentando llegar ahí, esas personas están de psiquiátrico. Esas personas están para que les ingresen en una clínica mental y no les dejen salir en muchos años. Porque has pasado de ser la víctima de los nazis a ser peor que los nazis. Porque los nazis lo que hicieron, lo hicieron, por lo menos la cúpula, creyendo de verdad en aquello que pensaban que el mundo había sido injusto con ellos y que eso no iba a volver a pasar. ¿Te das cuenta que similar es el argumento? Pero los nazis no habían sufrido lo que los judíos sufrieron con los nazis. Cuando digo judíos, hay muchos más que sufrieron con los nazis, pero las películas, las historias, lo que se ha contado, la narrativa que se ha utilizado, ha dado mucho más valor al sufrimiento de los judíos que al sufrimiento de españoles, italianos, polacos, gitanos, etcétera, etcétera, etcétera. No son solo los judíos los que soportaron la barbarie nazi. Pero fíjate tú que los nazis no habían vivido eso, no habían sido víctimas a ese nivel de la violencia y la barbarie de un cierto sector del mundo. Pero los judíos, estos, Israel, este pueblo judío que sufrió verdaderas calamidades a manos de los nazis, se han pasado tanto de vueltas que han terminado siendo o igual o incluso peor que los nazis. Y cuando yo digo peor, ¿sabes a qué me refiero? A que tú que ya has vivido en tus carnes eso que te han hecho, que no lo viviste hace 400 o 500 o 1000 años, sino que lo has vivido hace 70 años. Tú sabes lo que hay. Sabes cuál es el precio, cuál es el sufrimiento, cuál es el dolor que estás infringiendo a los demás. Y te da igual. Hitler había sido víctima de dos guerras, o de una guerra, perdón. Pero ellos iban desde un punto de vista mucho más de la nación, del pueblo, de la libertad de la nación alemana, de poder llegar hasta donde quería, porque ellos eran la raza elegida. Y resulta que si vamos a la religión, también los judíos han sido el pueblo elegido. Es que al final, una cosa se parece tanto a la otra que hasta da miedo. Hasta da miedo. Y tú, que has vivido el dolor y el sufrimiento absoluto de los campos de concentración, de las torturas increíbles, de hacerte tratar como si fueses verdadera basura, tú que has pasado por ahí, terminas haciendo lo mismo. Tú eres peor que los nazis. Porque ellos han torturado al mundo desde la ignorancia. Tú torturas a los que torturas sabiendo qué se siente, sabiendo cómo se está, sabiendo cuáles son las normas y las leyes de quien se siente apaleado, víctima, destrozado.
Tú no eres ignorante a todo eso. Tú sabes lo que es eso. Y te da igual. Y claro, en este tema no voy a hacer lo mismo que hacía la gente con el País Vasco. Yo no digo que todos los judíos sean así, porque eso sería ser tonto. Yo en este caso hablo de los políticos, y no todos los políticos. Hay muchos políticos judíos, israelíes, que están en contra de lo que se está haciendo, y ya se están levantando, a riesgo de que les peguen un tiro y se vayan. Porque estos son así. Porque no estamos luchando contra algo diferente, estamos luchando contra algo que es igual al de la esvástica. Entonces, esto es muy duro. Hay mucha parte, mucho sector de la población judía israelí que están asustados. Yo hablaba hace poco con una persona. Están asustados porque ellos sí que le ven las orejas al lobo. A nosotros nos parece que Israel tiene un problema con Palestina porque ellos lo quieren para ellos y ya está. Nunca es así. Cuando tú permites que alguien tenga un poder y que internacionalmente pueda hacer y deshacer lo que te dé la gana, ese alguien, cuando entre en conflicto con lo que tú piensas, le va a importar 3 juanetes lo que tú quieras. Te va a dar un soplamocos con un guante de plástico y te va a apartar. Y ahí es donde vas a empezar a darte cuenta de que has construido, generado un demonio. De eso Estados Unidos sabe mucho, como lo sabía Roma. Lo que ocurre es que los romanos eran más listos. Los romanos, cuando veían o empezaban a intuir que esa persona o ese grupo podía entrar ya en un conflicto y decir, estos se están pasando un poco, se los trillaban. Roma no paga a traidores. Les hacían hacer un trabajo muy potente y los mataban. Aunque pudieran seguir un poco más, no, es que era mejor, se acabó. Estados Unidos nunca ha sabido hacer eso. Siempre ha intentado tirar hasta el final. ¿Y al final qué pasaba? Que el hombre se convertía en un demonio. Aunque a veces, porque el poder de Estados Unidos, yo diría que es bastante más corrupto que el romano, a veces ese demonio era muy necesario para los intereses norteamericanos. ¿O no es así? Yo cuando he leído el tuit de Toñi y he visto y me he enterado y me he metido en el hilo y me he empezado a ver y a contrastar noticias, me ha entrado ganas de vomitar. Y sobre todo hay algo que me ha entrado muy fuerte y es que no me dan ganas de ser europeo. Hace años, cuando a nosotros los vascos nos decían, vosotros queráis o no, sois españoles, muchos, no por el independentismo, ni porque estuviésemos a favor de ETA, sino cuando tú decías, bueno, vale, pues voy a ser español. Y empezabas a ver lo que España hacía. En 5 minutos, se te iban las ganas de ser español. 5 minutos. Porque no hacían más que... Es que lo hacían todo mal. Es que te machacaban, tu cultura la tiraban por tierra, se creían los amos de la barraca, ellos tenían el poder y tú lo que tenías que hacer era aceptar que ellos tenían el poder. ¿Desde cuándo te crees tú que así vas a conseguir que la gente te respete y que quiera ser española? ¿Desde cuándo te crees que machacando, destrozando y humillando al de enfrente, tú vas a conseguir hacer país? Así estamos, en la España dividida, pero no en 2, en 5 o en 6. Porque el poderoso se cree que porque pegue un golpe en la mesa, todo Dios va a decir, sí, perdón, cuidado que nos pega. La cosa no funciona así. Después de leer
pues enterarme un poco y saber qué es lo que está pasando. Junto con esto, me doy cuenta que hay un barco que oficialmente se llama el Open Arms, que es otra noticia que me ha sacado de mis casillas. Y ya con esto, ya me he lanzado ya y he dicho, tengo que hacer un podcast porque esto ya está bien. El Open Arms, ¿vale? Manos abiertas. Esta es una embarcación que pertenece a una organización que se llama igual. Es una organización humanitaria que se llama también Open Arms y que es bastante conocida. Yo no la conocía, pero dicen que es bastante conocida por llevar a cabo misiones de ayuda y de rescate y humanitarias, sobre todo por la zona del Mediterráneo, ¿vale? Y en este caso, la misión que tiene este barco es humanitaria, llevar ayuda humanitaria a Gaza. Hay gente que se está apuntando para ir en el barco, para ayudarles, porque claro, saben que cuando vayan llegando van a tener problemas. Seguramente no les dejarán pasar. Hay gente que dice que les van a disparar y los van a matar. Yo creo que no llegaremos a tanto. Pero vamos, ya me creo cualquier cosa, porque es que es ver a los políticos, ver lo que hacen, y ya dices, bueno, es que cualquier cosa, no sé. Hasta que a alguien se le vaya la pinza y arme allí el cipostio y entonces ya, pues ya a ver qué hacemos. Bueno, pues a todo esto, un señor con una pistola que se hace llamar político va y dice, señor Abascal, por si alguien no lo ha entendido, si yo pido que me den una pistola, y mira que yo estoy en silla de ruedas, yo podría tener razón para llevar una pistola, porque a mí si viene alguien, ¿qué voy a hacer yo en la silla de ruedas? Si viene alguien a atracarme, si viene alguien a robarme, si viene alguien a lo que sea, yo estoy indefenso. Bueno, yo no me van a dar la pistola, ni pistola, ni navaja, ni cuchillo, ni gominola me van a dejar. Este señor, líder de Vox, tiene pistola. ¿Por qué? ¿Por qué a ese señor se le deja tener pistola? Antes porque estaba ETA. ETA ya no está. ¿Cuál es el problema que tiene ese señor? ¿Por qué tiene que llevar pistola? Bueno, pues ese señor ha dicho que desde su perspectiva, enviar ese tipo de ayuda en estas circunstancias puede ser problemático, o que no es la manera más adecuada de abordar el conflicto o la situación. Y argumenta también que en lugar de eso, se debería buscar otro tipo de soluciones, o incluso que no le parece una buena iniciativa enviar un barco, considerando que no es la forma más adecuada de actuar para poder llevar material humanitario a Gaza. Pero él no ha dicho cómo lo haría, Él dice que, bueno, que es que al final todo esto obedece a intereses políticos. Y la invasión de Gaza por Israel no obedece a motivos políticos. O sea, detrás de esta invasión no hay motivos políticos. Es que son tan malos, son políticos tan malos, pero casi todos, que es que hay muy pocos que digas, cuidado con este, que este es inteligente, que con este sí que se puede, cuidado, argumentar con este es difícil, es complicado porque es una persona con ideas, es una persona con capacidad propia de pensar. Es que casi no hay políticos con los que tú puedas discutir, con los que puedas argumentar. Pero es que ¿para qué? No hace falta. Este señor me está diciendo a mí, no te metas ahí porque eso obedece a gente, a políticos, a ideas políticas que lo único que quieren es hundir, ¿no? La postura israelí. Vaya, eso no tiene ideas políticas. Esa invasión responde no sé a qué. Porque yo no me meto en la guerra que tiene Israel con el Estado Islámico. Ese es un rollo de ellos. Pero Israel no es Palestina. A Israel se le ha regalado un sitio porque Estados Unidos lo quiso. Porque les venía bien. Siempre está bien tener un satélite en terreno enemigo. Y entonces lo alimentas para que el satélite sea fuerte y no caiga. Y lo sigues alimentando.
y le das más comida para que los otros no puedan con él. Hasta que llega un momento en el que él empieza a decidir y ya no tú. Ya no decide Estados Unidos. Ahora decide Israel. Qué triste, ¿verdad? Y a mí se me ocurre mandar un barco con comida, con ayuda humanitaria, y resulta que lo hago porque eso responde a condicionantes políticos que según el señor Abascal no tiene sentido. Ahora, él no ha dicho cómo hacerlo, ¿eh? Él no ha dicho cómo llevar la ayuda humanitaria y si él va a formar parte. A mí esto me parece, de verdad, ¿eh? Digo lo de Abascal porque es el que ha hablado. Es el que ha hablado, es el que yo le he escuchado. Pero vamos, los demás lo mismo, ¿eh? Porque ¿dónde está la política? ¿Dónde están los políticos? Yo no sé cómo cualquiera de esos políticos que están en Europa pueden dormir por las noches después de esto. Porque cuando se reúnan, se van a levantar por la mañana, van a lavarse, van a vestirse, desayunar y acto seguido cogerán su acta de diputado, irán al lugar, a Bruselas, al lugar donde tengan que reunirse y van a tener que hacer algo miserable. Tienen que enfocarse en crear nuevas medidas que ahoguen y asfixien a los rusos, que no a Vladimir Putin, al pueblo ruso, como si fuera el que tiene la culpa de todo esto. Mientras, pasando lo que pasa en Gaza y viendo el absoluto genocidio que están llevando a cabo, tienes que mirar a otro lado y hacer como que no pasa nada, sabiendo que sí que pasa. Yo no sé cómo se pueden mirar al espejo todas las mañanas. No solo los que están allí votando, sino también los que están aquí, echando leña al fuego e intentando utilizar cualquier cosa para desestabilizar al gobierno actual español. Haga lo que haga Pedro Sánchez, que hace muchas cosas criticables, haga lo que haga, es culpa de él. No se puede ser tan miserable. No te puedes levantar por la mañana, mirar a tus hijos, a tu mujer, al portero, a la mujer que te vende el periódico. Bueno, estos no les vende nadie el periódico, seguro que les llueve. Y sentir que aún guardas algo de dignidad. No se puede. Por eso para mí, esto es algo muy peligroso. Porque cuando tú pones a alguien a mandar que realmente para sí mismo no tiene concepto de dignidad, ya ha perdido la poca dignidad que tenía, esa persona puede hacer lo que sea, porque de aquí en adelante todo es cuesta abajo. Cuando a un hombre le quitas su propia dignidad de ser hombre, cuando hablo de hombre es hombre, mujer o lo que sea, ya nada tiene por lo que luchar, ya nada tiene por lo que mejorar, por lo que desarrollar. Es tristísimo, es absolutamente demoledor. Y esa es la clase política que hoy en día tenemos en el Parlamento. Y vuelvo a repetir, yo no sé si nadie mira para Israel, pero miren o no miren, no pueden hacer nada. Nada. Ahora bien, entre unos y otros hay clases, ¿eh? Hay clases. ¿Dónde está Europa? Esa Europa que nos iba a hacer grandes. ¿Dónde está nuestra dignidad? Esa dignidad que hemos, de alguna manera, regalado a nuestros representantes que se llaman políticos. ¿Dónde está esa dignidad? Hay manifestaciones en todos los sitios y lugares. Incluso la Vuelta a España ha tenido un encontronazo con todo esto. Porque hay un equipo israelí de ciclismo, yo no lo sabía. Yo decía, pero ¿por qué se ponen con las pancartas? ¿Qué tiene que ver el deporte con la política? Dejar que exista el deporte y luego ya
nos quejamos. No, claro, yo entendí luego el porqué. Querían pasar y no les dejaban, ponían la pancarta y yo decía, pero joder, que los ciclistas están corriendo, que tendrán su... Yo no sé si era una contrarreloj y no entendía el porqué. Claro, luego lo entendí. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esto es, para mí, esto de reunirse para buscar nuevas medidas y nuevas sanciones que hagan que Rusia se vea empujada a aceptar el pacto que ha construido papá a Estados Unidos, sin mirar ni siquiera al lado a lo que está pasando con Israel y con Palestina y con Gaza, es una de las mayores vergüenzas de nuestra Europa contemporánea, de la de hoy. Una Europa que se llena la boca con palabras como justicia, democracia, derechos humanos, libertad, pero que a la hora de la verdad demuestra ser un muñeco, un satélite, un pelele obediente a los intereses de Estados Unidos, o de Donald Trump, o de quien sea que sea el que mande. Nos dicen que la Unión Europea se reúne y que van a hablar entre ellos para llegar a un acuerdo para pinchar a Rusia. Y allí los verás, todos encorbatados, todos con la americana, afanados en aparecer como caballeros medievales, adalides de la justicia internacional, como guardianes de un mundo diferente, perfecto, un orden mundial supuestamente justo y democrático. Pero todo eso es fachada, pura propaganda. Porque mientras tanto, frente a las atrocidades, a los asesinatos, a las torturas que comete Israel cada día en Gaza y en Palestina, Europa mira a otro lado y guarda un silencio cómplice. No se levanta ni una sola sanción, no se amenaza con cortar relaciones, no se bloquea ningún envío de armas, nada, absolutamente nada. O sea, machacamos a Rusia, que era nuestro proveedor, y dejamos que Israel haga y deshaga lo que le dé la gana, que verdaderamente haga un genocidio con los palestinos, un genocidio, porque eso es un genocidio. Eso es como coger un rifle y matar a la gente desde una ventana de arriba, ir disparando a todo el mundo y matarlos a todos. Eso es un genocidio. Y lo que más me duele, lo que me indigna hasta dentro en mis entrañas, es que esto no es un error puntual. Esto no es un descuido. Esto no es que los políticos europeos tengan una opinión distinta a la mía. Esto es servilismo, obediencia ciega a los dictados y al poder de Washington. Europa hace lo que papá Estados Unidos manda y punto. Nuestros políticos, los mismos que se pasean por los platós diciendo que trabajan por un futuro más sano, por un futuro más justo, que se presentan a elecciones prometiendo un mundo mejor, al final no son más que marionetas. Esa gente que vienen ante nosotros vestidos como si fueran poderosos y se ponen delante nuestro y escuchan lo que les decimos y lo que les pedimos como si fueran los mismísimos reyes de Oriente y nos hablan como diciendo, tranquilo, lo haremos, yo tengo el poder, yo te lo voy a conseguir. Que son marionetas, que son peleles, que son muñecos, que están guiados por otros. Y nosotros los tratamos como si fueran, héroes, personas que han llegado donde a nosotros nos gustaría llegar. Pero ¿cómo podemos vivir tan engañados? Si se pasan el día repitiendo un discurso que se les dicta fuera, que se les escribe fuera, que les dicen lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir, y levantan la mano solo cuando se les da permiso. Si es que obedecen sin pensar en nada más, sin rechistar. Obedecen a papá Estados Unidos. Y punto. Yo estoy seguro que Pedro Sánchez no está de acuerdo con lo que hace Israel,
estoy absolutamente convencido que Yolanda Díaz no está de acuerdo con lo que hace Israel. Y tantos y tantos y tantos otros. Si quitando al PP y quitando a Vox, cabe la posibilidad de que incluso algún partido más esté de acuerdo con lo que está pasando en Gaza. Me cuesta creerlo, pero puede ser. Pero es un arco parlamentario muy pequeño. La gran mayoría están en absoluto desacuerdo. Mi pregunta es, ¿por qué se sigue soportando esto? ¿Por qué nadie levanta el puño y dice hasta aquí, ya no podemos más? ¿Por qué? Porque la clase política, queramos o no queramos, en este caso está vendida. Vendida a quien manda y vendida a quien hace años, como 70, dio un golpe encima del tablero de la mesa del mundo y dijo, aquí mando yo. Y a mí, que no se me entienda mal, yo no defiendo a Vladimir Putin. Nunca lo he hecho. Y lo he dicho en este podcast más de una vez. No me ha gustado nunca ese señor. Como no me gusta Donald Trump. Pero lo cierto es que este personaje, al que tanto demonizan, está demostrando de verdad una independencia y una capacidad estratégica que deja en ridículo a la mediocridad de los políticos europeos. Deja en ridículo a todos estos a los que votamos y nos parece que son alguien y que nos van a conseguir algo. No nos van a conseguir nada. Nos darán lo que les den. Y punto. Porque nuestros políticos, esos que cada 4 años nos piden la confianza, no tienen ni el coraje ni la inteligencia de enfrentarse al poder real, al que mueve los hilos. Y el poder real no es Vladimir Putin. El poder real está en Yanquilandia y en Israel. Esos son el poder real. Al final, son meros figurantes. Son gente que están ahí, puesta. Porque, claro, nos tienen que engañar. Y nosotros tenemos que creer que tenemos un país y que en ese país mandamos. Y que los que nosotros elegimos hablarán de tú a tú con toda esa gente. Que son figurantes, unos figurantes de cine. Unos figurantes que viven del dinero público, porque es que encima les pagamos nosotros para que hagan lo que otro dice. O sea, yo te pago a ti para que tú digas amén a lo que dice un señor de fuera que no te paga. Bueno, te paga, sí, claro, porque si no, hablarías. Te paga, pero no es tu sueldo te lo doy yo. Pero el que manda es otro, y yo a ese otro no le elijo. ¿Esto es democracia? ¿Esto es democracia? Esta gente que se venden como gestores de lo público, cuando en realidad su único trabajo, el único trabajo que tienen, es mantener callado a Estados Unidos. Es mantener callado a los que mandan. Esto es patético. Patético. Y lo peor es que nosotros, como pueblo, como sociedad, hemos normalizado este teatro, porque este teatro no ha empezado ahora, ni hace 2 años. Este teatro lleva aquí desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esos 70 años que te he dicho yo antes. 70 años con este teatro. Y aceptamos que Europa, en nuestro nombre, apriete las tuercas a Rusia hasta el extremo, mientras a Israel se le permite cometer crímenes contra la humanidad sin que pase absolutamente nada. Esto es un doble rasero, es hipocresía, es la prueba más clara de que los valores europeos no son más que basura, palabras huecas. Más allá de si a mí me caen mejor los rusos o los israelíes, la izquierda que la derecha, los, comunistas o los capitalistas. Si es que eso me da igual. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que a un señor, por muy comunista o por muy
que haya pertenecido al comunismo o por muy mafioso que sea. Le voy a apretar las tuercas, porque en una guerra... ¿Palestina cuándo ha tenido guerra con Israel? Nadie le ha ayudado a Palestina. Sí, los iraníes. Sí, claro, sí. Es lo mismo tener a Irán que tener a Estados Unidos en tu espalda. Ellos tienen una guerra. Una guerra que, en mi opinión, la arranca a Estados Unidos. Porque le viene bien. Porque así jode a Rusia. Y así Europa se tiene que enfrentar a Rusia. Y entonces Rusia no le da a Europa ni el gas, ni el petróleo. Entonces, ¿a quién se lo tienes que comprar? A Estados Unidos. Con lo cual Estados Unidos que tiene más mercado, más venta. Estados Unidos está rota, compitiendo con China, rota. Y necesita que Europa sea su putita. Y a día de hoy somos su putita. Y le estamos comprando cosas. Y encima nos pone aranceles. Tócate las narices. Y estos los poderosos, esos a los que pago, que se duchan todos los días y que del alzacuellos de la camisa blanca aparece la barba y no sé qué, todo como muy blanquito, muy bien puestecito todo. Esos se dejan prostituir. Esos. Y convierten a Europa en el hazmerreír del mundo. Si esto lo hiciesen otros, los españoles estaríamos descojonándonos. Pero claro, es que lo estamos haciendo nosotros. Es que lo estamos haciendo nosotros. Es que somos responsables de lo que está ocurriendo. Es penoso. Penoso. Y desde luego, para esto, yo ahora entiendo por qué la gran mayoría de políticos, de verdad, son personas que dices, pero este tío, ¿cómo ha llegado aquí? Este ministro, ¿cómo ha llegado hasta aquí arriba? Este señor, ¿cómo? O esta señora, ¿qué ha hecho aquí? Si es que no hacen falta políticos sabios. No hacen falta líderes preparados. Con este sistema basta con que llegue cualquiera. El más mediocre, el más dócil, el más tonto. Vale y sirve. Porque no se trata de pensar, ni de decidir, ni de construir nada para el bien común. Se trata de obedecer. En primer lugar al partido. Después al gobierno. Y después a Estados Unidos. Se trata de obedecer. Hay que levantar la mano cuando le digan. Bajar la mano cuando se lo diga. Hacer que grita cuando le digan. Hacer que grita cuando se lo mandan. Y aguantar cuando así se lo piden. Y mientras tanto, la sociedad, el pueblo, la gente sufre, muere, pasa dolor, pasa calamidades y la justicia desaparece. Desaparece. Y solo hay propaganda, humo y vacío. Este es el sistema. Esto es lo que nos hemos construido. Esto es lo que hemos dejado que se generalice, que se forme. ¿Y ahora cómo terminas con esto? Manifestaciones a lo largo de todo el mundo. Veía hace poco en el campo de San Mamés, en un partido del Athletic, cuántas banderas palestinas, cuánta gente quejándose. Y tú me dirás, ¿y eso no lo ve Pedro Sánchez? ¿No lo ve el señor Feijóo? No te voy a decir si lo ve o no lo ve Abascal, porque ha quedado claro que no lo quiere ver. No lo ven. Lo ven, claro que lo ven, pero no pueden hacer nada. Porque estamos vendidos. Estamos vendidos. Estamos en una posición absolutamente débil. Porque a los que hemos puesto se han dejado comprar. Y una vez que te dejas comprar, y yo creo que eso todos lo sabemos, una vez que te dejas comprar no hay vuelta atrás. Lo decía siempre José María García. La primera vez que tú te bajas los pantalones, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y es penoso, y es difícil, y es complicado. Pero la situación europea es, ya sé que la gente va a decir,
madre mía, este hombre se le ha ido la olla. Es que la situación europea es muy grave, muy grave. Porque Europa debería de atreverse a sancionar y a castigar y sobre todo a señalar con el dedo a Israel y no callar cobardemente. Europa presume, o presumimos todos, de valores. Somos ese centro en el que todos los inmigrantes quieren llegar. Y no voy a meterme ahora a analizar lo que muchos políticos dicen de la inmigración, de los barcos que vienen con... Es que... Porque es vomitivo también. Y me hacen falta 3 podcasts para esto. Pero es que todo este asunto de Israel es que clama al cielo. Es que clama al cielo. Es que más allá de tu orientación política, más allá de los intereses que cada uno tengamos, es que clama al cielo. Es que solamente túmbate en la cama, cierra los ojos y por 10 minutos imagina estar en Gaza en pleno ataque. O en un hospital. Me vas a decir, ¿eso es la guerra? Claro, claro que es la guerra. ¿Pero la guerra contra quién? ¿Qué ha hecho Palestina para que Israel la invada? ¿Qué quieres tú, los terrenos de Palestina? Claro, y yo quiero Francia para mí. ¿Puedo? Porque claro, te recuerdo que en el siglo de oro, yo, si hubiese querido, cojo y me llevo todo para adelante. Quiero América también para mí. ¿Por qué tengo que dejarla ahí? América me pertenece, México me pertenece. ¿Por qué no? Si es mío, encima hablan castellano. Es penoso. Lo que estamos haciendo da vergüenza. A mí me da vergüenza en este sentido ser europeo. Lo que está haciendo Europa, como siempre, es vergonzoso en política, es vergonzoso en economía, es vergonzoso en el gasto militar, es que es vergonzoso en tantas cosas. Yo no sé para qué están los políticos que están en Bruselas, no lo entiendo muy bien. En tecnología, con la inteligencia artificial, damos puñetera pena. Damos puñetera pena. No entiendo nada. Porque al final, esta servidumbre a los de fuera, después de presumir de valor, de justicia, de que somos allí donde todos quieren venir, porque aquí se vive francamente bien, porque Europa es el país de la cultura, es toda una puñetera mentira impresionante. Porque con una media verdad construyen una gran mentira. Porque al final somos un continente servil, un continente esclavo, un continente marioneta, que como aquellos perros que iban en el asiento de atrás de los coches, movían la cabeza e iban diciendo todo el rato sí, 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 sí. Eso es lo que decimos a toda esta gente, a demócratas, a republicanos, porque esto no funciona solamente con Donald Trump, esto ha funcionado todo este tiempo. ¿Por qué nuestro sistema democrático es mucho más afín para que nos dominen que el sistema norteamericano? ¿Por qué Estados Unidos, cuando nosotros llegamos a la democracia, no dijeron, oye, no, el sistema americano, en España el sistema americano? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si yo quiero dominar a alguien, es mucho más fácil engañar a uno, o prostituir a uno, o untar a uno, que untar a todos. Y aquí, en España, los partidos ya sabemos cómo funcionan. Y con que engrases a 4 o 5, ese partido es tuyo. Si yo pongo el modelo americano, tengo que engrasar a muchos, a muchos. ¿Por qué lo llamamos democracia? Nos han preguntado a nosotros si queremos meterle más sanciones a Rusia. Me han preguntado a mí, oye, aunque luego sea peor para ti, ¿tú crees que lo que hace Rusia con Ucrania es injusto? Y entonces vamos... ¿Me lo han preguntado? No, porque la democracia no existe. Esto no es democracia. Y esto no es justicia. Y por supuesto, esto no es libertad. Esto es hipocresía.
Esto es complicidad y vergüenza con aquel que explota, que hunde, que asesina. ¿Cuántas veces he escuchado yo a los políticos españoles decir: no vamos a dar un paso atrás con la extorsión, a los asesinos, a los matadores, a los carniceros de ETA, no vamos a dar un paso atrás? ¿Estos son diferentes? No. Estos no pegan un tiro en la nuca, ¿eh? No, estos salen con un helicóptero, con 80 misiles y lo destrozan. Lo que pillan lo destrozan. Y ahora pasa el invierno. Cógete un toldo, póntelo ahí, pasa el invierno, majo. Esos no son asesinos. Esos no son carniceros. Y esto no significa que aquellos no fueran asesinos, ¿eh? Aquí asesinos son todos. No unos sí y otros no. Asesinos son los ucranianos. Asesinos son los rusos. Asesinos son los palestinos también. Han hecho muchas cosas a los israelíes. Pero los palestinos nunca han destrozado Israel. Y si no, enséñame un barrio que esté hecho añicos y te diré, entonces están en guerra. Pero Palestina está terminando por el yugo del ejército israelí, que está comandado y mandado por los políticos, algunos políticos israelíes, y por supuesto con la complicidad y la ayuda y la alimentación de armas de Estados Unidos. De verdad, a mí me da la sensación de que una Europa que se arrodilla ante Estados Unidos de esta manera y que permite un genocidio día tras día como este, no merece llamarse Europa. No merece manchar el nombre de Europa de esta manera. Porque quien calla ante la injusticia se convierte en cómplice. Y Europa hoy, y desgraciadamente mucho antes también, es cómplice. Y además cómplice necesario. Europa hoy no es un ejemplo de democracia. Es una vergüenza servil, una vergüenza sometida, una vergüenza arrodillada ante los intereses de Estados Unidos. Y cada vez que calla ante las barbaries de Israel, cada vez que mira para otro lado, firma con su silencio un pacto de complicidad con el genocidio. Y por supuesto, que a nadie se le olvide y recuerde estas palabras que hoy voy a decir. Europa, con todo esto, está firmando su sentencia de muerte. Porque estos, los Trump y compañía, los grandes aliados, nuestros grandes amigos, nuestros primos de Zumosol, son los que meterán en el futuro la puntilla a esta Europa nuestra. Porque quien con mafiosos se codea, se gana su propia sentencia de muerte. Y esta es la Europa que vivimos. Una Europa que ha olvidado el alma. Hoy ha sido un programa muy cargado, ha sido un programa difícil, duro, me ha costado mucho hacerlo. Creo que he dado más o menos la impresión de lo que de verdad pienso y lo que de verdad siento, y lo que agradezco es que tú, amigo o amiga de Restañando el Alma, estés ahí al otro lado, lo hayas escuchado, pienses sobre ello, analices, reflexiones y descubras tu propio punto de vista, busques tu lugar en toda esta historia y desde luego que, si así lo entiendes, haz como yo, eleva tu protesta, di lo que sientes, di lo que te parece, porque creo que es necesario que, aunque nos pongan un foco y nos digan este está diciendo esto, hay veces que uno tiene que decir lo que tiene que decir, porque basta ya de hacer sufrir, basta ya de generar dolor y basta ya de torturar a todo un pueblo que no tiene culpa de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo, y que en el año 2025
una nación sea capaz de llevar su locura, su neura, su maldad de esta manera para con otros, es absolutamente vil, miserable y da hasta miedo. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, y espero que muy pronto podamos volver a coincidir con otro tema, espero que mejor, aquí en Restañando el Alma. Un abrazo y hasta pronto. Firmado El héroe que camina sentado.